Bien, la reforma al Código Civil, y estoy con legisladores que integran, todos ellos, la comisión bicameral, de tanto de senadores como de diputados, que está tratando esas reformas en la actualidad. Están conmigo Pablo Tonelli, de PRO, María Luisa Storani, diputada nacional de la Unión Cívica Radical, y Samuel Cabanchik, el senador Samuel Cabanchik, que es de Proyecto Buenos Aires Federal. La primera pregunta que les quiero hacer, y aunque parezca casi retórica, pero es: ¿qué significa para la sociedad concretamente el Código Civil y las reformas al Código Civil? Pero la gente se tiene que enterar de qué estamos hablando. El Código Civil regula la vida común de las personas que habitan en el país desde la concepción, es decir, desde antes de nacer hasta después de la muerte, porque también regula el derecho sucesorio, regula el nacimiento, el nombre, la filiación, el matrimonio, la muerte, la sucesión, los herederos, y en el medio todos los contratos que uno quiera hacer en la vida, el derecho de propiedad, los contratos desde el alquiler hasta el leasing, en fin, la vida diaria de todos está regida íntegramente por el Código Civil, de manera tal que la importancia que el Código Civil tiene en la vida de todos es muy, muy grande, y por eso conviene prestarle atención al proyecto y al contenido del proyecto. Las reformas. Bueno, nosotros tenemos la reforma de la Constitución de 1994 que incorpora un paradigma nuevo de las miradas de los derechos humanos, y creo que la reforma del Código Civil viene de acuerdo al nuevo paradigma de estos derechos humanos. Tiene que ver, como bien lo decía el diputado, con las relaciones interpersonales, con las relaciones de toda la sociedad, de la trama vincular que establecemos los ciudadanos, y avanza en temas muy importantes como los mencionados: filiación, matrimonio, fertilización asistida, adopción, capacidad jurídica de las personas, incapacidad. Estos temas los regula. Yo la verdad que creo que estamos ante un desafío fundamental de nuestra historia, el poder modificar y poder plasmar todos estos nuevos derechos que habían quedado legislativamente. Nosotros avanzamos mucho en la Cámara para adaptar a la reforma de la Constitución algunos derechos, pero igual quedaba como atrasado, así que a mí me parece un gran desafío esta reforma. Senador. Sí, en el mismo sentido, ¿no? Creo que estamos ante un hito histórico, ¿no? Cambiar el Código Civil después de tantos años, el famoso Código de Vélez Arfield, que nos dio muchos frutos a la sociedad argentina porque permitió regular a una sociedad que creció enormemente desde entonces hasta ahora. Pero sí, los tiempos han cambiado en muchos aspectos en la vida común de las personas, ¿no? De los argentinos y del mundo. Y este proyecto de modificación del Código Civil argentino es un proyecto que tiene muchos aspectos de avanzada en todas estas materias que los diputados han dicho, ¿no? Que tienen que ver desde antes del nacimiento hasta después de la muerte. Es decir, en cantidad y en cualidad, lo que estamos debatiendo en la bicameral es de un peso muy importante, estratégico para la vida de los argentinos. Ahora les quiero preguntar, ustedes son algunos, porque después hay más diputados, más senadores, 30 en total, del oficialismo, de la oposición. ¿En qué hay acuerdo y en qué no hay acuerdo en la reforma del Código Civil? Bueno, todavía no sabemos, pero más o menos se viene vislumbrando, ¿no? Lo importante de esta reforma es que se planificó con el acuerdo y la opinión de todos los bloques, de recorrer todo el país, de hacer audiencias públicas. Hemos tenido casi todas las provincias, o regionalizado por lo menos, nos hemos trasladado como comisión y hemos escuchado. Tenemos más o menos 1100 ponencias de diferentes temas, que esto ha sido maravilloso porque creo que la gente ha podido, digamos, dar su opinión fuertemente sobre estos temas, si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, como por ejemplo el tema indígena, el derecho al agua potable, que en el proyecto de Lorenzetti estaba, y en el proyecto del Ejecutivo ese artículo es retirado. Esto ha tenido ¿Qué dice ese artículo? ¿Qué decía ese artículo? El artículo decía el derecho humano al agua potable, como derecho humano, estaba establecido clarísimo. Ese artículo en el proyecto del Ejecutivo desaparece, lo cual es grave, y todas las organizaciones ambientalistas, y más allá de las organizaciones ambientalistas en todo el país. ¿Y eso estaba en el proyecto original de Lorenzetti, del presidente de la Corte Suprema, el doctor Ricardo Lorenzetti? Estaba. Así que esto, bueno, nosotros lo vamos a mantener también en nuestro dictamen. Nosotros somos 6 legisladores, 3 senadores y 3 diputados, y estamos trabajando en
en un dictamen, obviamente buscando y buscaremos los consensos con hay que el esperar resto que de los esté el dictamen de la legisladores. Lo que mayoría. pasa es que uno nunca sabe el dictamen de la mayoría No lo cuándo va a conocemos estar. aún. No el lo oficialismo no nos ha hecho conocer su dictamen, pero de todas maneras hay temas en los que sabemos que tenemos disidencias, si no todos, por lo menos algunos de los integrantes de la bicameral, que son básicamente los temas de familia, que son los temas más críticos y en los que las innovaciones son mayores, el tema de la responsabilidad del Estado, que el Poder Ejecutivo modificó lo que había propuesto la Comisión y entonces excluye del Código Civil la responsabilidad civil precisamente del Estado y de los funcionarios. Es decir, que no se podría hacer denuncia civil al Estado. Digamos, hasta ahora las demandas por responsabilidad civil contra el Estado se rigen por el Código Civil. El Poder Ejecutivo en su proyecto ha excluido esto del Código Civil y ha propuesto sancionar una ley especial de responsabilidad del Estado. Pero esto es un poco un galimatías, no solo porque tenemos cerca de 100 años de jurisprudencia de los tribunales que juzgan la responsabilidad del Estado y los funcionarios de acuerdo con el Código Civil, sino que el proyecto del Código Civil remite, para determinar la responsabilidad del Estado y los funcionarios, a la legislación local. Y resulta que en nuestro país, en la mayoría de las provincias, la legislación local de la provincia, para juzgar la responsabilidad del Estado y de los funcionarios, remite al Código Civil. Con lo cual nos vamos a encontrar con que el Código remite una legislación local que en realidad vuelve a remitir al Código y nos quedamos sin responsabilidad del Estado y de los funcionarios. Para eso sería una regresión muy fuerte. Pero sin la menor duda que es una regresión espantosa. Porque el ciudadano, ¿cómo se va a defender a veces ante las cosas, los errores del Estado? Este es uno de los grandes problemas que nos presenta el Código, porque en el proyecto de la Comisión la responsabilidad del Estado se mantenía dentro del Código Civil en 3 o 4 También artículos. de la reforma Lorenzetti, digamos. Exactamente, ¿no? pero el Poder Ejecutivo modificó el proyecto de esa comisión presidida por Lorenzetti y excluyó de manera expresa la regulación de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios. Por lo tanto, si esto se aprobara así, nos encontraríamos con un vacío importantísimo y de enorme trascendencia en la vida del país. Por eso nosotros vamos a insistir mucho en volver al proyecto originario de la Comisión. Yo quisiera retomar el panorama que la diputada Storani comentaba al comienzo, ¿no? Es decir, ha habido 1.100 propuestas de cambio, o sea, nos hemos dado una metodología de trabajo, ¿no? Las audiencias públicas a lo largo y a lo ancho del país. Ha habido 1.100 propuestas de cambio. Creo que los miembros de la Comisión Bicameral hemos propuesto alrededor de 140 artículos modificar, alrededor de 140. Del proyecto original. Del proyecto original, digamos, del proyecto que el Ejecutivo envió. El original ahora pasaría a ser el que el Ejecutivo envió, no el originalísimo, sino el original, diríamos. Ahí hay, por supuesto, disidencias en muchas materias. Hay disidencias de diverso tipo. Por ejemplo, una disidencia que yo diría que es básicamente filosófica respecto de un código civil es si otras materias no civiles deben estar o no en el código. Por ejemplo, el agua potable como derecho humano, que nosotros también sostenemos que deberíamos recuperar la redacción de la comisión que presidió Lorenzetti, también nos parece, y propusimos también un proyecto de ley en el Senado en esa dirección también, pero bueno, alguien podría decir, pero eso no es materia específicamente civil. O por ejemplo el tema de la responsabilidad del Estado, si es o no materia civil. Hay discusión filosófica acerca de qué debe estar en un código civil y qué no. Un segundo, por ejemplo, los consorcios. Yo me metí mucho en los consorcios siendo un senador por la capital de Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires, que es donde más consorcios tenemos, ¿no? Entonces a nosotros nos interesa especialmente lo que el Código Civil vaya a incluir y hasta dónde con los consorcios. Ahí tenemos un montón de propuestas específicas que no están, nos parecen bien en el proyecto que envió el Ejecutivo. O sea, eso ya sería hasta dónde el Código Civil tiene que meterse dentro de cada tema y en qué detalle. ¿Tiene que regular o no tiene que regular cómo debe un consorcio organizarse y qué relación hay entre el consorcista y el administrador del consorcio? Otro ejemplo de problema. Después están los debates ideológicos, a lo que apuntaba el diputado Tonelli, ¿no? El tema de familia, concepción, fertilidad, todos los derechos y deberes implicados en toda esa temática. Y ahí esos debates ideológicos son muy básicos. Es muy difícil llegar a acuerdos al respecto. No hay un código que pueda satisfacer todos los puntos de vista ideológicos
Porque o consideramos que, supongamos, la infidelidad tiene consecuencias jurídicas o solamente es un requisito moral. Y ante eso no hay posibilidad de conciliar. O creemos que tiene que haber sustitución de vientre, por ejemplo, o no tiene que haberla. Es muy difícil conciliar todo eso en un solo código. Por eso ahí la voluntad de las mayorías es lo que va a primar, como ocurre siempre en la democracia, ¿no? Nosotros, digamos, al contrario, donde nosotros coincidimos con el proyecto del Ejecutivo, incluso con el proyecto de la Corte Suprema, de Lorenzetti, es con los temas de familia, con los temas de fertilización, con los temas de adopción, es los temas que más coincidimos. Sí tenemos en suspenso lo que es el vientre subrogante, como dice el diputado, porque ha sido muy cuestionado y pensamos que sí, que Argentina es un país, digamos, subdesarrollado todavía, no es Canadá para este tipo de ¿Están en contra de ese vientre. punto del radicalismo? Lo tenemos en suspenso, pensamos que quizás tenga que tener una legislación especial al respecto, pero bueno, no sabemos qué pasa con el bloque mayoritario, ¿no? Porque ahora incluso en algunos matutinos ha aparecido últimamente que ellos, a raíz de que Jorge Bergoglio ahora es Papa, han cambiado o van a cambiar muchas de las cuestiones que venían sosteniendo con mucha fuerza, ¿no? Esto es una cuestión que la estamos viendo. Yo lo que sí me alegro mucho es que hayamos retomado otra vez el debate de este debate, que bueno, en estos temas sí coincidimos en casi exactamente lo que se plantea en fertilización, en adopción, en familia, en todas las cuestiones del tipo de matrimonio, de lo que es el divorcio, en todo estamos coincidiendo. Déjeme que le diga un par de cosas respecto a este tema que es tan importante, que es el de la familia. Pues nosotros tenemos una mirada un poco más crítica que la que tiene el radicalismo respecto de esto. Entre otras cosas porque nos parece que allí, en todo el capítulo de familia, se nota claramente el hecho de que intervinieron casi 100 juristas en la redacción del código y hay contradicciones insalvables en la orientación ideológica del proyecto. Es decir, para dar ejemplos, el matrimonio en el proyecto está concebido de una manera ultraliberal. Se reducen los deberes, se reducen las obligaciones de los cónyuges, no hay deber de cohabitación, no hay deber Claro, ahí de coincidimos, fidelidad, yo coincido con esa mirada liberal. No hay obligación de fijar un domicilio común, de Nosotros vivir juntos. coincidimos en eso, Es una concepción muy liberal del matrimonio. Pero al lado aparece la unión convivencial, que es una institución sumamente paternalista, por la cual, sin que nadie haga nada, el Estado se mete en la vida de las personas y decide, ustedes dos vivieron juntos 2 años, ahora tienen una serie de derechos y obligaciones que son estos y estos y aquellos. Es decir, matrimonio regulado liberalmente y unión convivencial regulado paternalmente. Por eso estamos pidiendo lo mismo que nos se derogue pasa con la adopción y la fertilización. La adopción está bien concebida para defender y resguardar de manera primordial el derecho de los niños a ser adoptados y a tener una familia. Y se dice por allí en los fundamentos que no existe un derecho a la paternidad, lo cual está muy bien. Pero al lado tenemos la consagración más brutal del derecho a la paternidad, como puede ser la concepción post-mortem, es decir, condenar a un chico a que nazca huérfano. Hay allí la concepción post-mortem es... No desde nuestro punto de vista hay allí contradicciones ideológicas que deberían ser salvadas, que deberían ser... Demuestra las formas diferentes de pensar que tenemos. Sí, sin duda. En realidad, con el tema de la unión convivencial, recoge lo que Argentina, la demanda de las mujeres, son el 90 y pico % de mujeres en los 2 años de convivencia abandonadas y la que llevan los chicos. Esa era una demanda de cuando no había divorcio. Que se ve claramente. A mí no me parece la unión convivencial. Ahí estamos de acuerdo con lo de la convivencia. Ahora, con el tema de fertilización asistida y con el tema de adopción, son 2 tipos diferentes de filiación. Por eso es que 2 tipos diferentes totalmente. Están previstos de manera diferente. La persona que como bien dijo el diputado, el derecho del niño a ser adoptado. Nosotros partimos, yo tengo proyecto que he presentado y la verdad que la modificación que viene del Código Civil se basa casi todo en mi proyecto. Este derecho del niño a ser adoptado y las personas que lo van a adoptar son los que van a ejercer la paternidad, la filiación. Y es totalmente diferente
Cuando se hace las técnicas de fertilización asistida, cuando se piden que se sepa el origen genético, no es filiación, es origen genético lo que se busca. Claro. Por eso ese debate. No, son distintos tipos de filiación, no son cosas distintas, porque, bueno. No, solo una cosita, que me parece que en este tema del derecho a saber el contenido genético del cual uno proviene, me parece que hay que avanzar en el código. Por ejemplo, un problema es si el donante, en un banco del cual se toma el elemento para generar vida, si la identidad del donante debe ser conocida o no, o solo por medios judiciales. Es un debate difícil de zanjar. Probablemente, desde el punto de vista pragmático, si se conoce, habrá menos donantes, ¿no? Eso es muy probable, que mucha gente no quiera que se sepa su identidad, pero por otra parte hay un derecho del nacido a conocer su patrimonio genético, que cada vez más en una sociedad que científica y tecnológicamente avanza como la sociedad humana en general globalmente, no se puede negar que forma parte de lo que debo conocer como individuo. Yo creo que... Pero lo prevé. No, Bueno, pero no, por vía prevé judicial vía únicamente. judicial. Pero Por ese vía es un tema, judicial ese es un únicamente. tema en el que también hay una contradicción Pero en es el por la código. cuestión que está Porque para planteando. la fertilización entiendo. natural se consagra el derecho a conocer el origen del modo más categórico y rotundo posible, y está muy bien. En cambio, para quienes son el fruto de una fertilización asistida, el único modo de conocer el origen es mediante una demanda judicial. Exacto. Y se le atribuye al juez la facultad de evaluar si corresponde o no. Esa revelar el discrecionalidad no se origen. puede Entonces, mantener en el juez. No es posible semejante discriminación. El derecho a conocer el origen debe regir absolutamente para todos, para quienes son el resultado de una fertilización natural y también para quienes son el resultado de una fertilización asistida. No hay razón que justifique El derecho esa sí tiene que discriminación. ser protegido, pero los donantes tienen que ser anónimos, si no, no vamos a tener Bueno, donantes. acá hay un problema de equilibrio. Esto es así. A mí me parece bien que sea judicialmente. Yo creo que hay un problema de Me parece equilibrio bien. entre hasta dónde el Estado debe meterse en la vida de los individuos, hasta dónde debe para protegerla y hasta dónde para regularla y gobernarla. Me parece que la tendencia, la visión liberal que anima al proyecto original es sana, porque, por lo menos en los aspectos liberales que tiene ese proyecto, es sana porque hay que proteger en un código sobre todo a los derechos del individuo, que son derechos inalienables. Y me parece que conocer su origen es uno de ellos. Como, digamos, en otras materias, en la materia matrimonial también hay esa concepción liberal que creo que va con los tiempos. O sea, en conjunto, la mayor parte de este proyecto de reforma del Código Civil argentino es progresista en el mejor sentido de la palabra progresista, yo creo. Claro. Hay nichos o núcleos Algunos. debatibles en serio, Claro. ¿no? Pero- Una última pregunta. Recién la diputada Estrani hablaba de la elección del Papa y la influencia que eso podría tener en el código. ¿Ustedes ven alguna influencia en este Sí, tema? sí. Puede ser, pero claramente. yo espero que no. Bueno, ¿no? la Iglesia ha hecho públicas sus posiciones, pero digo, más allá de eso, más allá de expresar una posición pública. Nosotros ¿ven? tenemos compromiso entre la división entre Estado e Iglesia. Exactamente. Creo que es una consecuencia de la secularización del mundo. No creo que el proyecto secularizador de la modernidad, que ya está muy ayornado en la vida de los seres humanos, sobre todo en el Occidente, no creo que sea un valor en sí mismo, ¿no? Porque la modernidad ha traído muchos males también a la humanidad y muchas cosas se han perdido en el camino que eran buenas de un mundo antiguo o de un mundo clásico, en donde la religión dominaba mucho a la vida social en todos sus ámbitos. Me parece que hemos perdido y hemos ganado, pero ¿cómo retroceder? Hoy sería un retroceso volver a mezclar Estado e Iglesia, y me parece que si hemos avanzado tanto en ese proceso de secularización, un código civil, porque es un código civil, no puede volver a mezclar esos tantos. A mí me parece que es mejor que no tenga influencia. Pero está claro que tiene influencia porque el oficialismo, digamos, que hasta no hace mucho se negaba a discutir cualquier posibilidad de reforma respecto de los temas que a la Iglesia le preocupan, que son básicamente los de familia, y que inclusive hasta se había negado a recibir a algunos representantes de la Iglesia para discutir los temas. Sin embargo, ahora ha abierto una suerte de conversación y de análisis conjunto con representantes de la Iglesia para revisar ese capítulo. Es decir, y esto no es otra cosa más que la influencia de la designación de Jorge Bergoglio como nuevo Papa, está clarísimo. ¿Algo más?
Bueno, por ejemplo, se incorporó algo muy importante también en estos derechos individuales, que es el derecho a la voluntad anticipada, para eso que se llamó ley de muerte digna y que hemos logrado sancionar, y ahora está incorporado también un aspecto de esa ley al código, y eso es algo muy novedoso. También es un código compatible con la ley de matrimonio igualitario, es decir, hay cosas que pueden no gustarnos desde el punto de vista ideológico y desde la sensibilidad de cada grupo humano, pero la sociedad tiene que regirse por un consenso mayoritario dentro de una óptica laica y civil, si es una sociedad no teocrática, ¿no? Claro. Bueno, en ese sentido, yo lo último que diría es que sería bueno que en este tema tan trascendente el oficialismo no imponga su mayoría a sangre y fuego, como suele hacer y como hace continuamente, y atienda el debate, busque los consensos, busque los acuerdos, porque es muy trascendente el Código Civil, seguramente está llamado a regirnos este nuevo código por muchos años, y cuanto más consensuemos las soluciones, mejor va a ser el resultado. Oye, señores, muchas gracias. Muchas gracias. Una pausa. Gracias.